6 al 7. Quiero que enfaticen el verso 6 y 7, pero todas las cartas, la primera y la segunda, son importantes, además de otros contextos que vamos a analizar en el desarrollo de la iglesia. Miren, una de las cosas, las imágenes más hermosas que nosotros podemos encontrar en la naturaleza es la de un jardín. Yo recuerdo cuando era pastor allá en las Calabazas de Buenaventura, que la hermana Órida Parra tenía un jardín lleno de rosas, de injertos, que era, la verdad, era una preciosura. De tal modo que su jardín fue escogido como un reconocimiento a nivel nacional de lo que era la excelencia y la belleza de aquel jardín. Pero sus manos estaban llenas de calle. Sus manos habían trabajado muy duro para preservar ese jardín. Y cada mañana ella se preocupaba por podar las hojas que estaban muertas y darle una mejor atención y un mejor riego para que ese jardín continuara siendo bello y continuara siendo una expresión de lo que Dios puede hacer a través del sacrificio y del compromiso que uno tiene por lograr cosas en la vida. En ese caso, ella amaba mucho las flores y quería mantener eso bello para que todo el mundo que llegara allí, ella se sentía honrada, porque todo el mundo admiraba esa belleza. Pero en las noches pasaba algo. Las bibijaguas llegaban a hacer su trabajo también. Y ella tenía que luchar contra las bibijaguas, noche por noche. Y yo me maravillaba de cuánto sacrificio de esta mujer ya anciana, cuánto esfuerzo para preservar su jardín bello. Nosotros en algún momento hemos sido como ese jardín, pienso yo, la iglesia de los amigos en el mundo entero, no solo aquí en Miami, sino en cualquier lugar de esta tierra, tiene raíces muy profundas, raíces que vienen desde el siglo XVII. Y cuando uno tiene raíces profundas es muy difícil que cualquier tormenta, cualquier viento del norte venga a destruirte y a desarraigar lo que Dios con tanto amor y esmero ha plantado en ti. Así que cuando nosotros analizamos la vida de nuestra iglesia, tenemos que dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque miren, ustedes están aquí en esta mañana y a pesar de todas sus ocupaciones, decidieron dedicar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por las raíces de la fe cristiana, de los orígenes en el siglo XVII desde Inglaterra y cómo la iglesia se ha ido desarrollando. Pero claro, ha habido momentos en que ha habido hojas secas, ha habido momentos en que algunas plantas han sido desarraigadas, ha habido momentos de dificultad, de desafíos muy profundos, ha habido momentos de descuido. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. La iglesia es como un jardín. Yo pienso que todos los que estamos aquí queremos que la iglesia de Miami sea ese jardín, pero necesitamos proyectarnos, necesitamos descubrir los orígenes del cristianismo. Yo en la mañana hablaba de Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, y les preguntaba a los hermanos, ¿cómo era la vida de los primeros cristianos? De ahí venimos nosotros. ¿Cómo vamos a producir cambios si nosotros no conocemos de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestras raíces, qué es lo que sirve de fundamento para la fe? En base a eso podemos construir un edificio fuerte, edificado sobre lo que nos enseñó Cristo y sobre la doctrina de los apóstoles, tal y como nos cuenta el libro de Hechos. Cuando empiezan las iglesias, empiezan en un contexto de persecución. Por eso se desarrolla la iglesia cristiana. Por eso la iglesia sale de Jerusalén, precisamente porque hay persecuciones, porque hay oposición. O sea que nunca el origen y el desarrollo de la iglesia ha sido en un contexto fácil. Siempre ha habido mucha oposición espiritual, porque el enemigo de las almas no quiere que la iglesia prospere. Es la única institución constituida por seres humanos que va a hablar del reino de Dios y su manifestación en la tierra. Y eso sufre una gran oposición espiritual del Dios de las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y por eso, porque a veces la iglesia como que se duerme. No es que esté muerta, es que la iglesia a veces se duerme.
poco tarde, pero ahora es el momento de descubrir cuáles son esos dones que podemos poner para la obra de Dios, para que la iglesia alcance madurez, para que la iglesia no se estanque, para que no descuidemos el trabajo pastoral que tenemos que hacer los unos con los otros. Lutero decía algo muy importante, porque hasta ese momento el trabajo pastoral estaba reservado para los sacerdotes. Y lo más importante en la Iglesia Católica era precisamente que el sacerdote ministraba, el sacerdote hacía los ritos, hacía la Eucaristía, y el pueblo permanecía como un mero espectador. Eso luego en la historia de la Iglesia cambió. Pero lo cierto es que Lutero hizo un gran aporte a eso, porque él hablaba de un principio fundamental del protestantismo, el sacerdocio universal del creyente. Cada uno de nosotros es un pastor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado algún don, por lo menos uno, para desarrollarlo, para cultivarlo, para buscar en oración el poder divino y hacer efectivo al final la misión de Dios. La iglesia tiene una misión que cumplir, pero eso, dicho así, suena muy abstracto. Vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor de la iglesia de Éfeso. Yo quiero considerar en esta mañana tres iglesias que fueron bien difíciles, pero que los contextos y las situaciones y las dificultades que enfrentaron fueron diferentes. Una es la iglesia donde Dios había llamado a pastorear a este joven llamado Timoteo. Timoteo había sido instruido en la fe por Pablo. Él mismo lo llama mi hijo amado. O sea que tenía una relación muy íntima y estrecha con él. Y Pablo, que era el apóstol, el enviado de Dios, el misionero por excelencia, el que organizaba las iglesias, el que establecía el fundamento teológico para la fe de aquellas comunidades, Pablo llegaba a un lugar, hacía su viaje misionero, fundaba una iglesia en una casa, pero luego de eso llegaba a un pastor que era el que le iba a dar continuidad a esa misión, porque Pablo tenía que seguir esparciendo la semilla del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo le encomienda una serie de cosas a Timoteo, porque él está viendo los problemas que allí va a enfrentar. Y por eso le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Era lo que estaba enfrentando el joven Timoteo allí en la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había perdido su primer amor. Una iglesia que había perdido ese fuego del Espíritu Santo. Una iglesia que no se había ocupado del relevo generacional. Una iglesia en que estaba condicionada a la influencia de líderes. Incluso se piensa, en un análisis más profundo, que eran viudas con gran poder económico, tenían una influencia muy grande sobre aquella congregación y no permitía que se hicieran cambios. Llega Timoteo allí. Por supuesto, los líderes viejos sienten que este joven viene a trastocar todo lo que nosotros hemos establecido como bueno y correcto. Por eso Pablo, teniendo en mente esta realidad de oposición al ministerio de Timoteo, le dice, mira, lo primero que tienes que hacer es no descuidar el don que Dios te ha dado. Y eso es lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros, no descuidar los dones del ministerio cristiano que Dios quiere realizar a través de nuestras vidas. Yo en la mañana hablaba de 5 ministerios que son fundamentales, esenciales y que son comunes a todas las iglesias de este universo tierra para que tengan un resultado efectivo en la misión que Dios le ha puesto en sus manos. Uno tiene que ver con la adoración. Esto que estamos haciendo ahora, el culto a Dios, que nos permite celebrar juntos y conectarnos con nuestro Creador, porque Dios nos va a comunicar un mensaje que nos alienta, un mensaje que nos edifica, un mensaje que no permite que la apatía y el temor nos dominen,
para no llevar adelante la misión de Dios. Por eso la adoración es fundamental, porque es un momento de exaltación, no de nuestros dones y virtudes, sino de aquel que murió en la cruz, de Jesucristo. Amén. Entonces la adoración es importante porque exaltamos la grandeza y el amor de Jesús manifestado en la cruz del Calvario. Y agradecido por su perdón y su misericordia, nosotros le honramos en esta mañana. Y por eso, pienso yo, estemos aquí. Amén. No hay otra razón para venir a adorar que no sea para exaltar su bendito nombre, para reconocer que sin Él nosotros estamos muertos y apagados y que lo necesitamos como el aire para respirar. Por eso la adoración es un momento único para avivar lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha dado gratis y para poner en obra toda esa gran bendición en nuestra vida. Un segundo ministerio es, por supuesto, la evangelización, y la palabra clave es alcanzar a los perdidos. Aquellos que no pueden llegar aquí, que por diferentes razones quizás están con corazones rotos, por cosas que han vivido en su pasado y todavía no han encontrado una palabra de esperanza. Y esa única esperanza se encuentra en Jesucristo. Y la iglesia tiene que preocuparse por ir allí y llegar para alcanzar al perdido. El tercer ministerio tiene que ver con la formación de líderes. Yo conversaba ayer por teléfono con el hermano pastor y misionero y hermano mío y amigo de fe entrañable, Adam Natas. Y yo le decía: Adam, mañana voy a predicar la palabra de Dios en mi iglesia. Adam, cuéntame cuáles han sido los resultados de tu misión en los diferentes países que has estado. ¿Y saben por qué yo le hice esa pregunta? Porque el Espíritu Santo nos trae a memoria las experiencias pasadas. Hace tantos años, ¿y por qué estoy tan seguro que es el Espíritu Santo? Porque yo estaba preparando el sermón. Yo no tenía en mente nada. Y cuando estoy estudiando hay algo que se enciende el bombillo y me conecta con un evento que pasó hace más de 20 años en Cuba, cuando Adam Nathanson fue a evangelizar la iglesia de los amigos. Y allí Adam dijo algo sencillo, pero comprensible y lógico, e imprescindible para que una iglesia se mantenga efectiva en la misión que Dios la llama a cumplir. Y le dijo: nosotros fundamos, y estaba él abriendo una obra en Brasil. Dice: ¿cuántos años ha pasado eso? Bien, nosotros fundamos la iglesia, pero junto con la iglesia fundamos un seminario para que haya relevo generacional en el liderazgo, para que cuando los pastores envejezcan o enfermen, haya otros que asuman el relevo y siga adelante la obra de Dios. Y sabe, yo le dije: Adam, eso me lo revela el Espíritu Santo. Y le digo: le voy a escribir a Adam. Le mando un texto por WhatsApp. Y le digo: mira, Adam, dime cuáles han sido los resultados de esa visión de fundar iglesias, pero junto con la iglesia establecer seminarios. Y dice: mira, Nixon, en todos los lugares que lo hicimos, la iglesia creció. En Venezuela tenemos más de 21 iglesias. Y así me empezó a contar, que no voy a extenderme más en esto. Pero lo que le quiero decir, mi querido hermano, es que el discipulado cristiano, la formación bíblica y teológica es imprescindible para que la iglesia se mantenga firme en lo que los apóstoles han transmitido a través de generaciones y que constituye el fundamento de nuestra fe y de nuestra práctica como iglesia. Por eso ese ministerio es tan importante. Otro ministerio que es muy importante es el servicio. La palabra ministro de Dios. Cuando uno oye esa palabra, seguramente la asocia con una jerarquía, con alguien que tiene un poder o una autoridad, porque nosotros tenemos esa tendencia por la sociedad en que vivimos. En Cuba, sobre todo, aquí se habla secretarios, pero en Cuba se llama ministro de Agricultura, ministro de Educación,
discípulos estaban disputando quién era el mayor, Jesús les dijo, miren ahí a ese joven que está sirviendo las mesas, a ese esclavo, el que quiera ser el más grande, debe ser como el que sirve. Y eso es un principio fundamental del liderazgo y de cualquier ministerio que nosotros vayamos a llevar adelante. Yo estoy aquí para servirle a ustedes, mi hermano, no para darle orden a nadie, y para transmitir lo que Dios me ha revelado en su palabra, tal y como lo dice aquí la Escritura, tal como lo entiendo y lo vivo yo en mi fe. Y no lo puedo decir de otra manera porque sería negar mi propia fe. Amén. Entonces tengo que ser genuino y espontáneo en ese sentido al contar las cosas que Dios me revela y me manifiesta para la madurez y el crecimiento de la iglesia, tal y como Él me lo dice. Pero hay ejemplos bíblicos de cómo esta iglesia en un principio se fue desarrollando. Y en Éfeso ya veíamos el problema que enfrentaba Timoteo. Había oposición, había líderes establecidos, había resistencias al cambio, y Timoteo era joven y sin experiencia. Pero ahí es donde entra la formación. ¿Quién era el que había formado a Timoteo? Pablo. ¿Quién era el que le había transmitido los mejores valores y consejos de la fe? Pablo. ¿Quién era el paño de lágrimas cuando Timoteo se sentía perdido en su labor pastoral? Pablo. Entonces la mentoría en la Biblia siempre es fundamental. Y siempre es importante que nosotros escuchemos no solo a Dios, sino escuchemos a hermanos maduros en la fe, con peso espiritual. ¿Sabe que los cuáqueros tienen un nombre para eso? Que son el elder. Y nosotros no hablamos de jerarquía, pero siempre hay hermanos maduros en las congregaciones que tienen no solo edad cumplida en años, sino madurez en la vida cristiana y que te pueden ayudar en el discernimiento de las cosas que están bien y que están mal. Timoteo, como pastor, pudo haber asumido una actitud dictatorial o de confrontación contra aquellos líderes. Pero ese no fue el camino. Nunca va a ser el camino de estar chocando los unos con los otros. Ese no es el propósito de Dios. Así no se aviva el don de nadie. Y el consejo de Pablo fue claro. Mira, aviva el don en ti. Sé ejemplo de creyente en conducta, en amor y en fe. Irradia esa verdad y ese amor de Jesucristo con tu vida. Mantente en integridad en lo que has creído. Sé firme en tus convicciones, pero no pierdas nunca el amor por tus hermanos. Aún por aquellos que no quieren que haya un cambio y una transformación de raíz en la iglesia de Jesucristo. Y ese fue el camino que tomó Pablo. El camino del diálogo. El camino del servicio. De ser líder con ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Por eso, desde ese propio avivamiento de Timoteo, era como una chispa que iba a prender todas esas brasas apagadas de una iglesia como esta. Y así sucedió en la vida de aquella iglesia. Mira, los dones que Dios nos ha dado son como esas brasas. Pueden estar encendidos o pueden estar apagados, pero solo necesitamos la chispa de uno o dos comprometidos para prender un bosque y para que la iglesia arda en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Esa es nuestra responsabilidad. Y yo te invito en esta mañana a buscar en oración a Dios. Dice, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero honrarte. Yo quiero buscar tu presencia. Yo quiero ser útil en esta iglesia. Yo quiero llevar adelante un ministerio conforme a los dones que tú me has dado. Muéstrame el camino. No el de la confrontación, no el de la competencia, sino del servicio sincero y humilde que edifica y que construye una comunidad donde el amor de Jesucristo sea el que se manifieste plenamente en cada una de las cosas que nos propongamos hacer. El otro ejemplo es una iglesia que era diferente a Éfeso. ¿Qué les dije de Éfeso? A ver si están aquí no dormidos. ¿Qué les dije de Éfeso? Que era una iglesia que se estaba apagando. Eran brasas que se estaban apagando, pero que necesitaban de una sola persona, y en este caso fue Timoteo,
que avivara el don de Dios. Y así sucedió. Él fue el primero y el que redescubrió en sí mismo cómo avivar el don del Espíritu que Dios le había regalado, y eso se convirtió en algo que se esparció en todo el grupo y que hizo crecer la iglesia y que hizo que los demás también avivaran los dones del Espíritu en cada una de sus manifestaciones. Pero en Corinto el contexto era diferente. Todo lo contrario era eso. Corinto era una iglesia ferviente, llena de líderes, llena de dones. La gente cantaba, la gente adoraba. Había grandes predicadores como Apolo, había grandes misioneros como Pablo, había hombres sencillos, humildes, pero que estaban ungidos con el poder del Espíritu Santo como Pedro. Pero estaban divididos y celosos los unos a los otros porque estaban compitiendo entre sí. Y a pesar de toda esa realidad, la sinfonía de Dios no sonaba igual. Porque imagínense que usted sea el que toque la trompeta y el otro el tambor. Y si cada uno trata de tocar lo más que pueda, ahí no hay armonía musical. Ahí no hay una melodía de Dios. Ahí no se manifiesta el poder de Dios. Ahí no hay un real avivamiento y una conversión de sus miembros, ni un trabajo en equipo que honre y glorifique a Dios. Porque la iglesia estaba dividida por esos celos y por esa competencia de aquella gente que era muy virtuosa, pero que necesitaban conocer un camino mejor. Por eso cuando él habla del cuerpo de Cristo en el capítulo 12, sigue para el capítulo 13 y le dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no sirve. No sirve que cantes bien, no sirve que prediques bien, no sirve para nada en el reino de Dios. Ni una gota va a incrementar en las bendiciones de Dios si es así tu actitud. Por eso Pablo tiene que decirle a aquella iglesia: si no tengo amor, nada soy. O sea, el principio de la comunión, otro de los ministerios que tenemos que desarrollar en nuestra iglesia. La hermandad, la fraternidad, el llevarnos y tratarnos bien. Estamos aquí para alentarnos, para animarnos. Y eso fue lo que entendió Pablo, revelado por el Espíritu Santo para aquella iglesia. Ustedes tienen muchos dones maravillosos, pero tienen que unirse en amor. Tienen que dejar a un lado esos celos y esa competencia y dejar que el amor de Cristo fluya primero en sus corazones y en sus relaciones, para que haya una armonía de servicios y de ministerio que honren a Dios y que permitan que la iglesia tenga un crecimiento espiritual real, una madurez profunda, una comunión verdadera con Dios y de los hermanos los unos con los otros. Y la última iglesia, para no ser tan extenso, era la iglesia de Roma. Una iglesia que estaba siendo perseguida. Una iglesia que era fundada en la diáspora, como decimos nosotros. Una iglesia que estaba constituida por judíos y gentiles. Entonces era una iglesia muy diversa. Todas las iglesias que se fundaban por judíos de la diáspora asumían un desafío espiritual y moral muy grande, porque provenían de diferentes culturas. En una misma congregación te encontrabas con griegos, te encontrabas con turcos, te encontrabas allí con árabes, te encontraban allí con judíos, hijos de judíos que habían nacido fuera de su país, pero con raíces profundas en el judaísmo. Y había dentro de esas comunidades judaizantes que pretendían que los que no eran judíos se circuncidaran. Y por eso vemos en el capítulo 15 el gran problema de división que amenazaba a la iglesia naciente cuando se celebra el concilio de Jerusalén y van todos los líderes de todas esas iglesias a discutir ese asunto y por obra y gracia del Espíritu Santo llegan a un consenso. Como dice la palabra, y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer una carga a los gentiles que no tiene que ver nada con su cultura y su tradición. Entonces el camino aquí en Romanos es un camino
de trabajar unidos en medio de la diversidad, nunca, nunca, nunca vamos a pensar igual, hermano. Somos de familias diferentes y tenemos cosas en común. Ni siquiera hemos llegado a ser una iglesia transcultural aquí en Miami. Deberíamos serlo, en mi opinión, porque no solo los que viven aquí son cubanos, aquí hay de todas las nacionalidades, sobre todo latinoamericanos. Y yo he estado en iglesias que funcionan muy bien, como la iglesia que yo visitaba allá en Palm Beach, una iglesia bautista, donde ellos celebraban, por ejemplo, la semana hispana, y cada uno llevaba sus platos y sus tradiciones, y le daba participación el pastor a todos, y cómo, a pesar de las diferencias culturales que eran fuertes, déjeme decir, entre salvadoreños, nicaragüenses, sudamericanos y cubanos, a pesar de toda aquella iglesia funcionaba en armonía, tocaban una misma sinfonía, la sinfonía de Cristo, del amor de Dios, de la verdad, del Evangelio. Así que necesitamos nosotros llevar adelante estas enseñanzas. Necesitamos establecer estos principios espirituales, estos caminos de resolución de conflictos, que nos sirven como ejemplo e inspiración para no equivocarnos nosotros, para saber bien qué vamos a hacer cuando Dios me llame a mí a desarrollar un ministerio de la iglesia. ¿Qué actitud yo debo asumir si yo voy a ser el que voy a dirigir la alabanza aquí? Si yo soy el que voy a conducir los programas, si yo soy el que voy a salir a repartir comida a los necesitados, si yo soy el que voy a participar en alguno de esos ministerios. Yo les entregué unas páginas, una encuesta para que cada uno de ustedes se anote. Eso es voluntario, no es obligado. Si no quiere poner nada, lo deja en blanco y lo entrega. Pero sienta este llamado de Dios, mi hermano, porque la iglesia está en peligro. Esta iglesia no tiene relevo, se ha descuidado mucho, como ese jardín bello que era antes, se descuidó en muchas áreas y ministerios, como la formación bíblica y teológica, como el evangelismo, como el hecho de poder convertir la iglesia en una iglesia no solo para los cubanos que habían emigrado, sino una iglesia para los que habían nacido aquí y ya no eran cubanos, era una mezcla, una simbiosis de cultura americana y cubana, pero que básicamente hablaban ya otro idioma. Eso se perdió y no podemos juzgar ni condenar a nadie, no hubo esa visión. Por eso, por esta realidad que estamos viviendo de una iglesia que cada día somos menos, tenemos que pensar en el futuro con fe y con confianza plena en el poder de Dios. Dios nos está dando los recursos y las herramientas para llevar adelante su obra. Dios ha puesto en mí esta visión y yo vengo aquí a compartirla con amor, no a imponerle nada a nadie. Yo los amo a todos ustedes con el amor más profundo que ustedes se puedan imaginar. Pero cuando las cosas están mal hay que decirlas. Y yo las digo, y soy sincero, y no tengo temor de decirlo. La iglesia se va a cerrar si no ponemos por obra estos ministerios. Y cada uno de ustedes tiene un don precioso. No lo escondas, descúbrelo, ponte en función y usted va a ver que en pocos años esta iglesia va a crecer. Esta iglesia va a poner un impacto tremendo en la comunidad si de manera balanceada, equilibrada, nosotros lo llevamos adelante y sobre todo lo hacemos con amor, con humildad, con sencillez, con una fe profunda de que Dios nos respalda en esta linda misión. Que Dios nos bendiga y que podamos ponernos en sus manos y que podamos juntos revitalizar esta comunidad de fe y responder a este llamado de Dios para fortalecer todas estas áreas de nuestra vida primero y de la vida de la iglesia que deben ser fortalecidas. Que el Señor los bendiga en esta mañana.